Nunca leas las historias del Antiguo Testamento solo para exprimirles el jugo doctrinal o moral. Hay que leerlas con apreciación de su género literario, asombro de su autor divino y con consideración a cómo esta historia que leemos contribuye a la gran historia de la redención en Cristo. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy es el segundo día de nuestra serie titulada José, una sombra del Mesías prometido. La historia de José, que se encuentra en el libro de Génesis, es bien conocida por ser emocionante y estar llena de momentos dramáticos. De hecho, ha sido celebrado como un tesoro de la literatura mundial. Sin embargo, muchos no se dan cuenta de que José es un tipo de Cristo, es decir, su vida prefigura y apunta hacia la obra de Cristo en la salvación de su pueblo. Hoy vamos a estar considerando una historia que muchas veces suele ser vista como un cuento de moralejas. Si eres fiel, Dios te bendice, y también mantén tu pureza. Obviamente podemos aprender de los ejemplos morales del Antiguo Testamento, pero ¿será este el punto de la historia de Génesis 39? Si tienes una Biblia, busca Génesis 39 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. La historia de José es poderosa en su conexión con la historia de Cristo. Es fácil perdernos en el drama y los detalles de lo que vivió José sin darnos cuenta de que José es un tipo de Cristo cuya vida apunta al Mesías. El comentarista R. Kent Hughes dice: tenemos que cerrar nuestros ojos para no ver huellas fuertes de Jesús en la vida de José, porque también Jesús fue vendido y entregado por hombres pecadores con quienes vivía. También cuando sufría agonías indecibles, los perdonó, tal como nos perdona nuestros pecados hoy. Y hoy llama a su pueblo hermanos y hermanas y coherederos, semejante a como José lo hizo con los suyos. José fue un hombre monumental que vivió miles de años antes de Jesús, pero fue muy similar a él. Amén. Ahora, en un momento más vas a oír la lectura de Génesis 39, pero quiero que observes cuántas veces el texto nos dice que el Señor estaba con José. Este es el tema principal de esta historia en Génesis 39. El Señor estaba con José. Y esto tiene mucho que ver con la manera en que aplicaremos esta historia a nuestra vida. El Señor quiere mostrarnos aquí en su palabra algo tremendo. Escucha la lectura en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Génesis 39. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer.
Y sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo, y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo: miren, Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Ella dejó junto a sí la ropa de José hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo: esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey. Allí permaneció en la cárcel. Pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Gracias, Taimí. De nuevo, esto fue Génesis 39. Ahora, mi hermano, es importante recordar que lo que estamos leyendo no es una historia ficticia, sino un recuento de hechos verídicos. Y es fácil llegar a una historia bíblica y solo tratar de exprimirla para sacarle puntos doctrinales o morales y menospreciar a la vez el hecho de que Dios nos habla de diversas maneras en su palabra. Tenemos las epístolas de Pablo, que están llenas de argumentos teológicos y doctrinales, y tenemos historias como esta. Y este capítulo y toda la historia de José son una historia muy buena. Nunca leas las historias del Antiguo Testamento solo para exprimirles el jugo doctrinal o moral. Hay que leerlas con apreciación de su género literario, asombro de su autor divino y con consideración a cómo esta historia que leemos contribuye a la gran historia de la redención en Cristo. Ayer vimos a José vendido por sus hermanos a los ismaelitas. Recuerda que ellos estaban furiosos con él debido a que les había contado sus sueños que indicaban que ellos y sus padres se iban a postrar delante de él. De por sí ya le tenían envidia debido al trato especial de su padre Jacob, y esto fue como echarle gasolina al fuego. De hecho, por poco y sus hermanos lo matan, pero Dios obró en el corazón de Rubén y dirigió los pasos de José. No debemos olvidar que incluso en estas circunstancias tan difíciles, Dios estaba llevando a cabo sus propósitos, llevándolo a Egipto, donde Dios lo usaría no solo para bendecir a su familia, sino a muchas naciones. En esto la historia de José toma un paso hacia el cumplimiento final de la promesa hecha a Abraham en Génesis 22:18, que dice: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Ahora encontramos a José en la casa de Potifar, un hombre poderoso en la tierra de Egipto. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo, el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Esos son los primeros 3 versículos del 39. Ahora,
Recuerda que te dije que debes prestar atención a todas las veces que leemos las palabras "el Señor estaba con José". Este realmente es el tema principal del capítulo. ¿Cuántas veces en las historias del Antiguo Testamento no vemos que Dios obra por detrás de las escenas? Recuerda que fue en Dotán que los hermanos de José lo arrojaron al foso. Y parece que Dios no se encuentra ni cerca de estar preocupado por él. Pero lo que queda claro es que Dios está obrando detrás de las escenas para proteger a José, porque él ha sido designado para ser príncipe sobre su pueblo. Un comentarista observa que también fue en Dotán que Dios abrió los ojos del siervo de Eliseo para ver el ejército espiritual que rodeaba al profeta, protegiéndolo. Eso es en 2 de Reyes 6. Mi hermano, aun cuando no lo vemos y parece que no está presente, escucha, Dios está con su pueblo. Ayer también mencionamos que podemos ver progreso y madurez en el carácter de José, y creo que aquí en Génesis 39 tenemos un buen ejemplo de esto. José está madurando y aquí lo vemos como un fiel siervo, aún como esclavo de Potifar. Es más, en ningún momento se revela su creciente carácter fiel más que cuando se ve tentado por la esposa de Potifar. Esta fue una tentación continua. La mujer quiso seducir a este joven que tendría quizás 17 o 18 años y ya puedes imaginar lo fuerte que era esta tentación para José. Y de hecho podría haberse justificado. No sería nada fuera de lo común en esa cultura decadente de Egipto que una ama usara a su esclavo de tal forma. Era un joven preso y ¿cómo podrían culparle de haber cedido al poder de la esposa de Potifar? De hecho, en muchas culturas, un hombre que no cede a una tentación como esta no es hombre. Pero la historia de José nos revela que no solo estaba el Señor con él, sino que José estaba consciente del hecho y dispuesto a vivir su vida a la luz de esta realidad. Mira lo que dice José en el versículo 8. Estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Cuando la mujer finalmente asalta a José, el muchacho sale huyendo. Tal vez Pablo tuvo esta historia en mente cuando le escribió al joven pastor Timoteo: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Eso es 2 de Timoteo 2:22. La esposa de Potifar entonces toma su venganza y acusa a José de lo que ella misma quería hacer. Y aunque todo parecía estar yendo bien para José, otra vez cae bajo el asalto de malhechores que desean hacerle daño. Ahora, el punto que quiero que veas es que aquí tenemos a un justo, a un inocente, castigado sin culpa, sufriendo sin causa por haber hecho lo que era bueno y agradable a Dios. Juan Calvino observa esto sobre los sucesos del capítulo 37, pero que también aplican aquí. Escucha, así resulta que la promesa de Dios, que le había exaltado a honor, casi lo sumerge en la tumba. Nosotros también, quienes hemos recibido la gratuita adopción de Dios en medio de muchos dolores, experimentamos lo mismo, porque desde el tiempo en que Cristo nos une a su rebaño, Dios nos permite ser abatidos de varias maneras, tal que parecemos estar más cerca del infierno que del cielo. Entonces, que el ejemplo de José se fije en nuestras mentes, para que no nos preocupemos cuando muchas cruces brotan para nosotros de la raíz del favor de Dios. En José fue prefigurado lo que después fue exhibido más claramente en Cristo, la cabeza de la iglesia, para que cada miembro pueda imitar su ejemplo. Mi hermano, esto es poderoso. Y tal vez en ningún otro lugar vemos más claramente esto respecto a Cristo que en el Antiguo Testamento en Isaías 53:10. Dice ahí el profeta: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento.
Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Amén. Ahora, recuerda nuestra historia. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Mi hermano, José prefigura el mayor príncipe de su pueblo, fiel en la casa de su padre, en la mano del cual la voluntad del Señor prospera para redención. Así vemos una vez más en los contornos de la historia a nuestro Señor Jesucristo. Pero también quiero que veas que la presencia del Señor con José fue clave en su victoria ante la tentación. Fue debido a eso que pudo prosperar en la casa de Potifar y resistir la tentación. Es así como nosotros también podremos resistir la tentación, recordando la presencia de Dios. Él es un buen Padre y de hecho nos ha dado una mayor muestra de su presencia que la que disfrutó José. Cristo, nuestro Redentor, se hizo uno de nosotros y habitó entre nosotros y murió para reconciliarnos con nuestro Padre. Tenemos libre acceso a la presencia de Dios por medio de Él. En cada tentación, en cada prueba, podemos correr al trono de su gracia para obtener misericordia debido a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Sidney Creidanus observa el desarrollo de este tema en la palabra de Dios diciendo lo siguiente: el Señor está con José en su exaltación y su humillación en Egipto. Después que el Señor está con Israel, cuando primero prosperan en Egipto y luego sufren esclavitud. Aún después el Señor está con Israel cuando prosperan en Canaán bajo el rey David y luego cuando sufren esclavitud en el exilio en Babilonia. En los días del Nuevo Testamento, el Señor está con Jesús cuando un ángel del Señor advierte a José a que escape con María y Jesús de la ira de Herodes a Egipto. En turno, Jesús promete estar con sus seguidores en todo momento, en tiempos de prosperidad y en tiempos de adversidad. Muy bien dicho. Mi hermano, hemos visto dos niveles de conexión con Cristo en esta historia. Dios hace prosperar su voluntad en la mano de su siervo, en medio de su sufrimiento y en conexión con su fidelidad, tal como la fidelidad de Cristo a la voluntad del Padre resulta en bendición y redención. Y la presencia de Dios con José ha culminado en Cristo. A través de su vida, Dios preservó a su pueblo para que nos llegara nuestro Redentor. Ahora nosotros, por fe en Cristo, sabemos que el Señor siempre estará con nosotros en todo momento. Esto nos llena de fuerzas para ser fieles a sus mandamientos, huyendo del pecado y honrándole con nuestras vidas. Quiero que escuches las palabras alentadoras de Ian Duguid, que son una reflexión sobre aquel momento en la cruz del Calvario cuando Cristo exclamó: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Este es nuestro temor más grande, mi hermano, pero debido a la obra de Cristo, nunca tenemos que sufrir tal abandono. Dice Duguid: en aquel terrible momento, el Padre no estaba con Jesús para que pudiera estar con nosotros por siempre. Jesús estaba llevando nuestra maldición allí. De tal manera fue pagada completamente la pena por todas las veces que nos hemos unido a Judá en el pecado, en vez de estar del lado del fiel José. En su lugar, ahora hemos sido acreditados con su perfecta justicia. Por sus heridas somos sanados. Por su justicia nuestra suciedad es tratada completa y finalmente para que la sonrisa del Señor esté sobre nosotros para siempre por lo que Él hizo. Esta verdad nos da seguridad y esperanza cuando enfrentamos las horas más oscuras del plan de Dios para nuestras vidas. Es probable que tendremos que sufrir en esta vida y cuando suceda seremos tentados a creer que esto significa que Dios está enojado con nosotros o que Dios nos ha abandonado. Nada podría ser más lejos de la verdad.
Dios ha derramado todo su enojo en contra de nuestros pecados sobre Jesús, lo cual significa que nuestros sufrimientos presentes tienen un propósito redentor, enseñándonos a morir al pecado y llevando a otros a ver y a conocer al Dios quien hemos conocido en Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, esta verdad es tuya en el Evangelio. Nunca debemos dudar de que cada tentación, cada prueba, cada sufrimiento son parte de los propósitos divinos que están produciendo en nosotros lo que Dios desea. Y escúchame, es bueno. La ira de Dios no es nuestra herencia, sino la bendición de ser contados como hijos y herederos. Descansa en el amor y la presencia de Dios y aférrate en medio de estas pruebas a Cristo, quien es para nosotros y es para ti, mi hermano, la esperanza de gloria. Y si todavía no has puesto toda tu esperanza en Él, te invito hoy a hacerlo. Ven a Él. Cree en el Señor Jesucristo, el que te amó y se entregó por ti. En la cruz llevó tus pecados, todas tus debilidades y rebeliones, y ahora te ofrece reconciliación, el perdón de tus pecados y la promesa de vida eterna. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, al mirar la vida de José, no solo vemos una historia antigua, sino un reflejo de la fidelidad inquebrantable de Dios, que apunta, escúchame, directamente a Cristo. Así como Dios estuvo con José en cada paso, incluso en los momentos más oscuros, también está contigo hoy. Las tentaciones, las pruebas, el sufrimiento que enfrentamos no son en vano. Forman parte del propósito redentor de Dios en nuestras vidas. Jesús, quien sufrió por nosotros, está a tu lado, ofreciéndote su gracia y su fortaleza para vencer. Te invito a que confíes plenamente en Cristo, a que te aferres a su presencia, sabiendo que nunca estarás solo. Ven a Cristo. Él es tu esperanza y tu salvación. Oremos. Padre, hoy, creyentes, junto con muchos que no son creyentes aún, pero están dando hoy un paso de fe, hoy venimos a ti. Venimos a Cristo, porque Él es el que sufrió en nuestro lugar. Él es aquel que fue acusado injustamente, pero Señor, fue por el propósito de salvar a los que hoy creen en Él. Señor, los creyentes venimos a ti, creemos en Cristo, esperamos en Él, esperamos en la justicia que Él nos da, en el perdón que nos promete y en la vida eterna que también es nuestra por medio de Cristo. Y Padre, hoy te pido por ese que ha sido incrédulo, ese que quizás ha resistido, que por meses o semanas o días ha estado diciendo, quiero creer pero no puedo. Señor, que hoy sienta la libertad por medio de tu Espíritu Santo de creer en Cristo y obtener vida y perdón a través de Él. Que hoy sea el día de salvación. Bendice a tu pueblo hoy por medio de Cristo. En su nombre oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedención.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedención.org. Estamos muy agradecidos por las emisoras que transmiten El Faro en Cuba y en otros países en el mundo.
Si tú nos sintonizas por la radio fuera de Cuba, haznos saber en qué emisora nos escuchas y a qué hora se sintoniza donde nos escuchas. Tenemos un número de WhatsApp donde puedes enviarnos un mensaje. El número es 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, José, una sombra del Mesías prometido. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.